Buenas noches. Nos encontramos una vez más en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Esta semana, bueno, con muchas novedades, sobre todo una semana bastante ajetreada, luego de las PASO, ajetreada tanto en lo político como en lo económico y sobre todo en lo que afecta al comercio, a la industria, a los sectores que representan nuestra institución, como así también a los consumidores, en el desconcierto que hay, sobre todo en las variables económicas. Así que para ello vamos a realizar dos entrevistas, una con Marcos Gallo, licenciado en Economía y magíster en Economía Política, para ver un poco cuáles son las causas de lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo y cuáles son las expectativas en una brecha temporal cercana de lo que puede llegar a pasar con la economía en base a los resultados de política, sobre todo nacional. Y luego en un segundo bloque entrevistaremos a Mariano Suárez, director del portal de noticias 0223.com.ar de aquí de la ciudad de Mar del Plata, quien ha hecho un extenso seguimiento de toda la campaña electoral, sobre todo aquí en la ciudad de Mar del Plata, analizando el comportamiento de cada uno de los candidatos locales, así como las expectativas que se pueden llegar a brindar en cada uno de los casos en vista a las elecciones generales del mes de octubre. Así que luego de un corte nos encontramos de nuevo para continuar con este programa Política y Producción. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Nos encontramos nuevamente con el economista Marcos Gallo, luego de estas elecciones, estas PASO, para analizar un poco qué es lo que pasó esta semana, luego de las elecciones, qué es lo que pasa y un poco qué es lo que vendrá. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Coméntanos un poco, a ver cuál es el análisis desde una perspectiva económica, ¿no? Más allá de la situación política o de los resultados políticos, pero de una perspectiva económica, ¿qué es lo que sucedió el lunes siguiente y lo que ha transcurrido un poco durante esta semana, que lleva una cierta incertidumbre, sobre todo desde los sectores más productivos? Bien. En primer lugar, a mí me gustaría destacar algo. Yo creo que todo lo que pasó esta semana era algo completamente previsible, dadas las características estructurales del esquema macroeconómico que el gobierno de Mauricio Macri viene implementando no desde hace unos meses, no desde el año pasado, sino prácticamente desde el momento en que asumió. Cuando el gobierno liberó completamente lo que mediáticamente se llamaba el cepo cambiario, las restricciones a la compra de divisas, y después del acuerdo con los fondos buitres se embarcó en un proceso de endeudamiento desenfrenado, cuya principal finalidad era financiar fuga de capitales. Muchos economistas advertimos que este no era un modelo sustentable, que era una experiencia muy similar a otras del pasado reciente de nuestro país, donde estos esquemas siempre terminan mal. Sí. Y eso es un poco lo que comenzó a pasar el año pasado y que ahora está eclosionando.
Lo que pasó con las PASO, digamos que las elecciones fueron un catalizador de este proceso, pero de ninguna manera podemos decir que haya sido la causa. La causa de esto está en el funcionamiento estructural del esquema macroeconómico que montó este gobierno, que básicamente se basa en la toma de endeudamiento externo para financiar fuga de capitales. Ante un endeudamiento externo restringido, todo el esquema tambalea y el tipo de cambio se torna inestable. Un evento particularmente significativo como las PASO puede catalizar situaciones de inestabilidad, pero que tienen su causa en las bases del esquema macroeconómico. Y lo que pasó el lunes es particularmente llamativo. Se dice que fue causado intencionalmente. Yo no quiero entrar en ese tipo de especulaciones. Realmente yo no puedo decir a ciencia cierta que esto haya sido ocasionado de manera intencional con alguna finalidad política específica, pero lo que sí es indudable, porque uno objetivamente puede ver esto, es que el día lunes la corrida cambiaria, las autoridades monetarias la dejaron correr. Claro. Tanto el Banco Nación como el Banco Central convalidaron un tipo de cambio muy alto y el Banco Central recién intervino pasado el mediodía, ya entrada la tarde. Con lo cual, uno no puede decir que esto haya sido causado a propósito, no me consta eso a mí, pero sí es objetivamente evidente que el Banco Central lo convalidó. El Banco Central convalidó la corrida y dejó que el tipo de cambio subiera. Recién pasada la tarde intervino para estabilizarlo en el precio en que cerró el lunes, alrededor de 60 pesos. Hoy estos valores fluctuantes que hay en el dólar, que un día sube, otro día baja, bueno, hay otros datos por ahí como riesgo país o como podría ser la queda de la bolsa en algún momento, repunte, es como que es muy variable. ¿En cuánto tiempo se tendería a estabilizar de alguna manera y que haya un precio de moneda de referencia para fijar ciertos parámetros de la economía y sobre todo para volver a, no diría vigorizarla, pero hoy vemos, hablando con muchas empresas que no están operando, que no tienen operaciones por no tener valores de referencia o que les entregan con remitos abiertos o sin facturar, y eso genera muchas veces que frenen su venta, que puede llegar a haber faltante de algún producto o alguna situación por el análisis de cada empresa en particular, esperando que haya una expectativa un poquito más certera de lo que suceda. Bien. Con respecto a esta cuestión, lo que mucha gente se pregunta es cuál sería el precio real del dólar, o lo que técnicamente a veces en la jerga de los economistas se llama precio de equilibrio o tipo de cambio de equilibrio. Hay muchas cuestiones acá que dificultan definir cuál sería un precio del dólar que podríamos considerar real, estable o de equilibrio para la economía argentina en esta coyuntura particular. Primero, a ver, deberíamos aclarar primero qué es lo que consideramos un tipo de cambio de equilibrio o lo que sería un precio del dólar sustentable. Es indudable que ese precio después, ese precio de dólar después se traslada de alguna manera también a precios internos en mayor o menor medida según la composición de cada producto, y que eso es pérdida por adquisitivo, ¿no? Y como vos decías, acá el gran problema es la caída del mercado interno en los últimos años y la pérdida por adquisitivo. Exactamente, ese es uno de los problemas. Acá hay dos cuestiones. Primero, un tipo de cambio de equilibrio es el que tiene que hacer que los dólares que ingresan a la economía argentina sean más o menos la misma cantidad que los dólares que salen de la economía argentina por todo concepto, por comercio exterior y por movimientos financieros. Sí. Eso por un lado. Bueno, ahí ya tenemos un problema, porque en Argentina tenemos de manera persistente una fuga de capitales muy significativa, lo que se ve reflejado en un concepto que el Banco Central publica que se llama formación de activos externos, que es salida de dólares del país por razones financieras que resultan independientes tanto del resultado del comercio exterior como del resultado del superávit fiscal. De hecho, este año tuvimos superávit de comercio exterior, inducido por la recesión, como superávit fiscal primario.
y la fuga de capitales persiste en niveles extremadamente elevados. Eso le pone una presión al precio del dólar hacia el alza que prácticamente no tiene límite. Cuando vos decís que hubo superávit de comercio exterior producido por la recesión, es porque hubo tan poco consumo que ni siquiera se importaban bienes para vender acá. Exactamente, que las importaciones cayeron. Claro, Fue la caída de las importaciones lo que generó el superávit de comercio exterior, no el aumento de las exportaciones. Y después, lo que se dice es que ese tipo de cambio tiene que ser competitivo, el tipo de cambio de equilibrio. Que sea competitivo significa que tiene que dar lugar a un superávit de comercio exterior. Tenemos que exportar más de lo que importamos. Para eso, lo que tiene que hacer el tipo de cambio es tratar en la medida de lo posible que los precios de los productos argentinos, medidos en dólares, sean baratos. O sea, la Argentina tiene que ser barata vista desde el exterior o para el resto del mundo. Claro. Y ahí tenemos un problema muy grande, porque muchos precios fundamentales de la economía en Argentina están dolarizados. Están dolarizadas las tarifas de servicios públicos, están dolarizados los combustibles, están dolarizados los alimentos desde el momento en que se eliminaron las retenciones y los cupos de exportación. Y las tasas de interés están en niveles muy elevados porque es prácticamente el único instrumento de administración del precio del dólar con el que hoy opera el Banco Central. Lo único que no está dolarizado son los salarios. Entonces, una devaluación se traslada inmediatamente a todos estos precios fundamentales de la economía que están en la base de la estructura de costos de todo el aparato productivo argentino. Claro. Entonces es muy difícil llegar a un tipo de cambio que sea competitivo si cada vez que aumenta el dólar, aumenta toda la curva de costos de prácticamente todas las empresas. Claro. O sea, es el burro y la zanahoria. Devaluamos, tenemos un tipo de cambio competitivo, pero por un tiempo muy breve, porque inmediatamente cuando eso se traslada a costos, y lo hace muy rápido, siendo que los precios fundamentales de la economía están dolarizados, el tipo de cambio está el efecto adelantamiento, ¿no? Cuando uno ya la ve, por las dudas, se quiere proteger y se adelanta el aumento. Además, la inflación empieza a tener un comportamiento inercial, y en todo esto, lo que siempre queda rezagado son los salarios, lo cual tiene efectos sociales devastadores, y además tiene efectos muy negativos sobre el mercado interno, porque deprime el consumo, las empresas dejan de vender, despiden personal, y bueno, en muchos casos cierran, como estamos viendo con el cierre masivo de pymes que tenemos ya desde hace casi 2 años. Sí, está bien, pero que no tiene que ver con esta semana en particular, digamos. Esto por ahí acrecienta algo, pero es como decía, son las cuestiones estructurales de base anteriores las que vienen produciendo estos efectos. ¿Y cómo seguimos? Que la tercera pregunta, porque la verdad es que acá deberíamos dividir, me parece, en 2 periodos de tiempo. Hasta las elecciones de octubre, en principio, digamos, qué es lo que puede llegar a pasar durante estos próximos 2 meses, y luego de las elecciones de octubre según el resultado electoral, ¿no? Ya ni siquiera después del 10 de diciembre, según el resultado electoral que pueda llegar a haber, va a haber medidas, gane el oficialismo, seguramente incremente las medidas de alguna manera, o gane la oposición, se va a esperar algún otro tipo de cambio. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo ves el escenario dentro de esto? Porque en estos próximos 2 meses no creo que se vuelva ni a reabrir paritarias, ni a plantear ninguna acción de acomodo de la economía en términos relativos, por así decirlo. Sí, es particularmente incierto el escenario que se abre a partir de ahora. Primero porque desde el punto de vista institucional se generó, a raíz del resultado de las PASO, un vacío de poder muy grande. Por diversas razones. Sobre todo por la amplitud de los votos, ¿no? Sí, pero además Mauricio Macri es un presidente que en este momento ya no tiene posibilidad de reelección, o las posibilidades de reelección son ínfimas si uno considera que el resultado de las PASO se puede llegar a revertir en octubre, cosa que ningún analista político hoy considera verosímil. Y además la alianza política que hoy conduce el gobierno está en seria crisis, porque es de prever que pasado el proceso electoral la Unión Cívica Radical se replantee su permanencia en la alianza Cambiemos. O sea, estamos en una situación de vacío de poder muy compleja que obviamente tiene su impacto sobre la economía y sobre la formación de expectativas. Acá lo que pueda llegar a pasar de acá a octubre y de acá a diciembre, bueno, yo creo que depende del grado de responsabilidad y de madurez que tengan las autoridades políticas que hoy conducen el gobierno, que sigue siendo el gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta, básicamente los principales referentes políticos de la fuerza que conduce el Estado argentino a nivel nacional. ¿Pero ves a ver algún cambio brusco desde acá hasta octubre, por ejemplo? ¿O ya lo que pasó, ya la tormenta pasó y fue la de esta semana?
y es muy difícil prever que la tormenta haya pasado o que esto no vaya a tener réplicas. Yo creo que por el momento el precio del dólar se va a estabilizar, pero se va a estabilizar porque creo que hubo cierto acuerdo político de fondo durante esta semana, donde la propia alianza gobernante previó que si la situación económica se desestabilizaba seriamente de acá a las elecciones generales, se podía llegar a poner en peligro la paz social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Nos encontramos ahora nuevamente con Mariano Suárez, como en otras ocasiones, para hacer un poco un análisis de la situación política que se vive en el país, pero fundamentalmente aquí en la ciudad de Mar del Plata, luego de estos resultados de las últimas elecciones ocurridas el domingo anterior. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Blas? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y bueno, vos has seguido mucho todo este proceso electoral, digamos, desde antes, desde la campaña, de cuando comenzó. ¿Eran resultados esperados estos que se vieron este domingo? A ver, en Mar del Plata se podía presumir de algunas cuestiones de los resultados que se dieron. Me parece que puede haber sorpresa en algunos resultados finales, pero no en las posiciones que ocuparon cada fuerza. Sí, lo que más llamó la atención es la diferencia que hubo a nivel nacional y provincial, que también se podía prever un triunfo de Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, pero me parece que muchos quedaron sorprendidos por la alta diferencia que sacaron los dos candidatos, tanto a gobernador como a presidente. Y en Mar del Plata, con una división muy fuerte en Juntos por el Cambio, entre Guillermo Montenegro y Vilma Baragiola, que era la interna o la paso más potente que se podía esperar, se sabía que en conjunto podían ser la fuerza más votada, pero que al dividirse esos votos, Fernanda Raberta tenía muchas chances de ser la ganadora, de la precandidata más votada, como fue lo que sucedió. Sorpresa, a mí me generó cierta sorpresa, la verdad es que yo presumía o imaginaba que la paso de Juntos por el Cambio iba a ser un poco más pareja, que Vilma Baragiola iba a sacar más puntos de los 14 que finalmente sacó, y tal vez pensé que a Gustavo Pultisi le iba a ser más difícil traccionar votos con una boleta corta, teniendo en cuenta que se estaba dando una elección muy polarizada entre las dos fuerzas mayoritarias, y terminó, si bien lejos, podríamos decir, a 10 puntos de Raberta como individualmente la candidata más votada, sí. Me parece que todavía expectante y con posibilidades de sentarse a discutir de aquí a octubre. ¿Cómo es el escenario que queda a partir de ahora dentro, local hablando, ¿no? Dentro de lo que sucede en Juntos por el Cambio, digamos? Cuando uno junta los votos de Montenegro y de Baragiola, sería el bloque ganador.
Sí. Ahora, la gran duda de muchos es, ¿esos votos de Baragiola van a ir a Montenegro? ¿Van a ir a Pulti? ¿Alguno irá a Raberta? ¿Raberta tiene para crecer? Ese es el gran desafío que va a tener Montenegro, captar los votos radicales que se supone que han acompañado a Baragiola. Primero y principal hay un elemento que fue fundamental, tanto el domingo de las PASO como al día siguiente se venía especulando con que Baragiola fuese a saludar a Montenegro su búnker, al día siguiente se mencionó la posibilidad de una conferencia de prensa conjunta. Bueno, esa foto, ese pronunciamiento no se dio. Baragiola hizo un mensaje muy escueto en redes sociales en donde agradeció a los militantes, dijo que iba a seguir trabajando. Todavía no hizo explícito su apoyo a la candidatura de Guillermo Montenegro. No sé tampoco si eso es muy lineal, si Baragiola dijese, bueno, yo apoyo a Guillermo Montenegro, esos 14 puntos van directamente hacia él. Te iba a preguntar justamente, ¿hoy el candidato es realmente el dueño de los votos como en otro momento? No, o a veces, porque en este país donde los partidos políticos, primero se perdieron un poco las plataformas políticas versus los personalismos o las figuras, después los partidos un poco versus los frentes. Hoy en esta situación donde se vota un poco personas, a veces un poco ideología, a veces un poco la persona, a veces un poco conveniencia. Creo que no es dueña Baragiola de esos 14 puntos, que habrá un sector que le puede ser fiel. Después se compone, hay que analizar circuito por circuito. Obviamente que la figura de Baragiola es más fuerte en los circuitos más periféricos por todo su trabajo de territorio donde ha hecho, pero bueno, ahí sí compite mucho. Uno podría presumir que los votos del territorio, de la periferia de Mar del Plata, sería más difícil que se vuelquen hacia Montenegro y tal vez a una opción más de progresista o como la que encabeza Fernanda Raberta o el mismo Pulti. Así que podríamos pensar que alguna porción de esos votos se va a ir. Obviamente que hay un voto que va a captar, que hay un radical que es antiperonista, que quiere que siga este proyecto de Juntos para el Cambio, y en Mar del Plata es uno de los pocos distritos entre los distritos de peso de la provincia de Buenos Aires, donde han quedado bien posicionados. Pero me parece que tanto Pulti como Raberta, obviamente Montenegro, van a ir en busca de algún porcentaje de esos votos de Vilma Baragiola. ¿Qué pasa en una situación, en un contexto donde las diferencias han sido tan grandes en lo nacional y en lo provincial, donde ya parecería que están dados los ganadores, sin contar de que seguramente hasta última instancia cada uno está haciendo lo posible para ganar las elecciones o sumar la mayor cantidad de votos, pero en este escenario donde ha sido tan contundente, el candidato local no sea de la misma bandera provincial y nacional, en una ciudad donde durante muchos años justamente uno de los caballitos de batalla era decir, bueno, alineémonos provincial y nacionalmente, ¿no? Sí, yo creo que eso va a ser un factor de influencia en la elección. De hecho, Raberta obviamente va a tratar de utilizar ese argumento para sumar más votos y poder seguir creciendo de los 27, 28 puntos que finalmente sacó en estas PASO. Creo que Montenegro se imaginaba el escenario contrario, por lo menos con una Vidal mucho más competitiva, claro, que la que terminó a 17 puntos de Axel Kicillof. Me parece que a Montenegro en ese caso se le va a hacer difícil, y después aparece la tercera posición, que es la de Gustavo Pulti, que en las últimas horas, post resultados, ha planteado, bueno, ya está, el presidente va a ser Kicillof, el presidente va a ser Alberto Fernández, el gobernador va a ser Kicillof, ahora los marplatenses que tengan la libertad de elegir quién va a ser el mejor intendente para su ciudad. Uno entiende que en esta polarización se va a seguir profundizando la división entre los votantes de Frente de Todos y de Juntos para el Cambio, por lo cual va a ser difícil que Gustavo Pulti crezca, pero la verdad es que, como te decía al principio, ha hecho una elección muy por encima de lo que se podía suponer con una boleta corta, así que no habría que descartar sus oportunidades, pero entiendo que la alineación o la posibilidad de que Alberto Fernández sea el presidente con Axel Kicillof como gobernador la va a ayudar a Raberta a hacer campaña, y ya lo hemos visto en estos días, que de hecho ella ya hizo una foto de trabajo con Kicillof, ya hizo una foto con Alberto Fernández. Me parece que van a tratar de mostrar toda una unidad para poder sumarse a esa ola ganadora. ¿Dónde consideras que irían estos votos de el actual intendente y de Bonifati en todo caso, en vistas a que por ahí ya no pueden ser candidatos firmes para
para quienes los votó en su momento. Si uno analizase el voto de Arroyo, tendría que decir que está más cerca un votante de Cambiemos, por ende podría llegar a dirigirse hacia Guillermo Montenegro. Arroyo me parece que va a tratar de cederlo menos, me da la impresión de que él tiene una relación tirante y que ha quedado dolido con la gente de Juntos por el Cambio y con Montenegro, por ende va a tratar de hacer lo posible para que no se le escurran demasiados votos. Y por el lado de Santiago Bonifati, hay que ver, es una fuerza muy nueva, Consenso Federal, con una composición bastante heterogénea. Claro, bastante heterogénea, que puede tener un componente de algún sector más peronista conservador, que podría captar Pulti o Raberta si se rigen por el peronismo, y la gente del socialismo, que podríamos suponer que está con alguna idea más progresista, pero también hay un votante de La Baña que busca una tercera alternativa o que no quiere que vuelva al kirchnerismo, que podría derivarse hacia Juntos por el Cambio, así que me da la impresión de que eso es difícil decir hacia dónde se va a ir, sino que se va a desgranar en las dos principales opciones. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conocé tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Hemos llegado al final del programa con estas dos entrevistas, unas que nos brindan un poco el panorama político, principalmente de la ciudad, y la otra el panorama económico, si bien todavía estamos como en un periodo de turbulencia y que esperamos que en la próxima semana se acomoden las principales variables o por lo menos queden certezas para que las empresas puedan mantener sus precios o acomodar sus precios o ver sus variables de producción, pero que no haya faltantes, haya entregas y ver de qué manera esto repercute en el consumo, ¿no? De alguna manera va a repercutir en el poder adquisitivo de la gente y también en las ventas de las empresas, pero bueno, sin olvidarnos que más allá de la variable de cambio, como veíamos en la nota, nos encontramos también en un mercado donde venimos de bajas ventas desde hace mucho tiempo y que esta pérdida del mercado interno es hoy una de las principales problemáticas y es a lo que debe apuntar este gobierno como el gobierno que siga a recomponer un poco el mercado interno. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.